Un saludo amigos de YouTube. En esta ocasión les traigo un video un poco especial, un video en el que vamos a explicar algo muy interesante que tal vez no han escuchado en alguna otra parte, y estoy seguro que tal vez es primera vez que ustedes van a escuchar una explicación como esta para comprender un poco más lo que es la energía, cómo se comporta la energía. Y por eso le hemos puesto de título a este video: ¿qué es mejor, amperios o voltaje? ¿Qué es mejor? Si el amperaje o voltaje. Vamos a hacer una experiencia aquí con acá tengo un transformador al que está desprovisto del secundario, y es un transformador de 110 voltios sin secundario, pero en esta ocasión le he puesto como secundario un embobinado de alambre calibre 16 de cobre, con un secundario que tiene 5 vueltas, y de esas 5 vueltas salen estas espirales de alambre desnudo, ¿no? Sin recubrir. Acá salen aproximadamente 300 milivolts, pero bastante amperaje, y ahorita lo van a ver. Y quiero hacer una comparación de cómo se comporta un voltaje o una corriente desprovista de voltios, o sea, una energía sin voltaje, pero con mucho amperaje. Y después, posteriormente, vamos a explicar el porqué de muchos efectos que van a ver a continuación, muy interesantes, que tal vez no se habían planteado o nadie se los había explicado así como lo vamos a explicar a continuación. Voy a encender la fuente y voy a hacer funcionar este transformador, y acá van a salir, como les dije, mucha corriente, pero sin voltaje, sin tensión. Tenemos encendido, acá ya hay buena corriente. Yo lo puedo tocar aquí, pero no me hace nada porque es una corriente sin tensión, pero sí hay bastantes amperios. Para comprobar esto, vamos a tomar un alambre como este y hacer cortocircuito. Este es un alambre de material ferromagnético, y vamos a tratar de hacer cortocircuito aquí y medir los amperios que pasan acá con la ayuda de esta pinza. Vamos a tratar de medir los amperios. Esto se va a calentar muy rápido, así que no lo voy a poder sostener tanto, y creo que pongan atención. Pasan aproximadamente 10 amperios. 10 amperios están pasando aquí. 10 amperios de corriente. Si lo pudieron notar, este alambre ya está muy caliente. Voy a tratar de ponerlo de nuevo. Bueno, llegó a 18 amperios. Ya lo suelto porque me quema. 18 amperios llegó a medir de corriente fluyendo a través de este alambre. Calienta muy rápidamente. Acá hay, digamos, está en espiral, pero hay aproximadamente unos 4 metros de alambre. Acá en los extremos de este lado, donde terminan los dos cables que salen de la bobina del secundario, en este caso, vamos a medir aquí también cuánto corriente hay, y vamos a hacer un cortocircuito también acá con este alambre, para hacer como que fuera una resistencia que produce calor, ¿no? Por la alta corriente que pasa a través de él. Entonces voy a medir aquí los amperios. Congelamos ahí los amperios, pueden ver ahí. Yo voy a medir 6.8 amperios, 6.881, o sea, 6.810 amperios. ¿Y por qué menos aquí y más aquí? Porque aquí está la salida, aquí está la salida, y aquí está la salida, aquí está la entrada, ¿no? La mayor corriente pasa por aquí, y aquí menor corriente. ¿Por qué? Aparentemente
la corriente encuentra resistencia en el alambre, a pesar de que en este alambre hay apenas, a lo largo de todos los 4 metros más o menos de alambre, hay apenas 100 miliohms, 100 miliohms, lo cual no es nada, ¿no? No es nada, o sea, 100 miliohms de resistencia. Pero ¿por qué baja tanto la corriente habiendo tan poca resistencia? Se preguntarán, ¿no? Entonces, eso lo vamos a explicar posteriormente. Pero tanta corriente, vamos a ver si nos sirve para algo bueno, ¿no? Ya que hay tanta corriente, vamos a tratar de a ver si nos funciona este motorcillo que está aquí. Este motorcillo ADC. Vamos a ver, hacer un acercamiento. Este motorcillo ADC, vamos a ver si lo logramos hacer funcionar con un diodo para rectificar media onda. Y vamos a ver si lo logramos hacer dar vuelta, ¿no? Vamos a poner de un polo acá y otro polo acá. No lo mueve, ¿no? Apenas si lo medio llega a mover, no lo mueve. O sea, es un motorcillo que requiere muy poca corriente, ¿no? Para funcionar. Pero en serio, 16, 18 amperios no logra mover este motor, se preguntaron ustedes. ¿Tan malo será que no logramos mover este motor, que puede llegar a dar vueltas incluso hasta con 30 miliamperios? Es un motor muy sensible que requiere muy poca energía. Pero seguramente dirán ustedes porque no hay voltaje, o sea, hay un voltaje muy bajo. Y sí, si se preguntaron esto, tienen razón. Hay un voltaje muy bajo, pero son 16 amperios, que si yo los coloco aquí a la entrada, como vieron, con un alambre como este, haciendo resistencia, calienta al punto de incluso poner al rojo vivo, pero no hace ni funcionar un pequeño motor como este, ni un pequeño motor como este. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué se puede hacer con esa energía? Pues nada, no se puede hacer mayor cosa. Pero lo que van a ver a continuación sí los va a sorprender, y es que la corriente sí que produce un efecto diferente y muy curioso. Y es que aquí vamos a hacer encender varias bombillas de estas de medio watt resistivas, y vamos a irlas poniendo en serie y vamos a ver qué pasa. Vamos a colocar la primera. Vamos que enciende un poquitín, por lo menos un poquito, o sea, muy poco para 16 amperios, ¿no? Pero acuérdense que hay baja tensión. Vamos a colocar otra. Otra más encendida. Otra más. Bien, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bombillitas de medio watt encendidas, todas a la misma intensidad.
sin variar intensidad mientras iba poniendo cada uno en paralelo. Solo con eso pueden ver de que la corriente, aunque no tenga tensión, se comporta de distinta forma. Y es que estamos viendo un sistema en el que lo único que hay es corriente, pero aquí sí sirve de algo, y podemos ver que la corriente no tiene variación. Podríamos agregar aquí incluso 100 de estas de medio watt, aunque no encienden en su totalidad, pero no variaría la intensidad conforme vamos agregando cada una en paralelo, lo cual es imposible en cualquier otro sistema lograr esto. Bien, ahora quiero que pongan atención en este otro sistema en el que hay un transformador igual, pero con sus respectivos secundarios. Y en uno de los secundarios voy a poner un pequeño transformador, uno más pequeñito, del que en su salida voy a obtener aproximadamente 18 voltios alternos. 18 voltios. O sea, vamos a tratar de encenderlo aquí. Y acá vamos a hacer la medición en corriente alterna. 16 voltios alternos. ¿Ven ahí? 16 voltios alternos. Y aproximadamente unos 50 miliamperios de corriente. Vamos a tratar de hacer la medición con el diodo, por lo menos para rectificar media onda. Ahí ven, 54 miliamperios de corriente. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa energía? Acá hay más voltaje y menos amperaje, pero tenemos 16 voltios. Ahora vamos a encender una serie de bombillas también resistivas de medio watt. Vemos ahí que hay 6 encendidas, hay que ponerlas en serie. Pero ¿qué tanto aguantaría este sistema poner en paralelo varias? Pues acá no aguanta ni una más, o sea, solo aguanta una en serie, una y en paralelo otra, pero cuando le pones la segunda se apaga. Aquí vamos a ponerlas en resistencia como manera de hacer un shunt, para que vean ustedes que aún enciende, pero muy poco, porque en paralelo este pequeño sistema no aguanta todo ese consumo. No sé si pueden notar, aún está encendida un poquito la serie de 6 en serie. Aún queda encendida un poquitín. Pueden ver, aún quedan un poco encendidas, ¿no? Al poner en paralelo otras 3, muy poco. En este sistema queda muy poca corriente. Pero se preguntarán ustedes por qué, si aquí tenemos más voltaje. Tenemos 17 voltios y 50 miliamperios, un poco más. Bueno, probemos con solo una. Vamos a ver qué hace. Si ponemos una sola bombillita. Vamos a ver. Con una sola, si enciende muy bien. Pero si ponemos otra en serie, vamos a ver si conseguimos otro que lo ponga en serie. Vamos a poner otro en serie, otro en paralelo, una nada más, se apaga. No aguanta, este pequeño sistema no aguanta. Están encendidas apenas un poquito, muy tenue, pero no aguanta. O sea, esta corriente, este pequeño sistema no aguanta sostener ni siquiera 2 en paralelo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Si en este sistema
desprovisto de tensión. Tenemos 12 bombillitas en paralelo y en cada vez que agregamos una, no alteraba en absoluto el brillo de la otra. Todas brillan a la misma intensidad, sin alteración. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Por qué? Es algo que vamos a explicar a continuación. Bien, quiero que pongan atención a esto que vamos a explicar a continuación. Es que vamos a dibujar un triángulo acá. Este triángulo representa nuestra escala de energía, ¿no? Acá tenemos la base del triángulo y acá tenemos lo que vamos a llamar el volumen total de energía. Vamos a explicarlo de una forma muy simplista para que todos lo puedan entender, sin entrar en detalles matemáticos o cálculos matemáticos. Algo que lo pueda entender desde la persona menos experimentada y con el mínimo conocimiento, y hasta la persona más estudiada o académica o académicamente preparada lo va a entender. Esto representa nuestro potencial en cada sistema que vieron anteriormente. En el caso del primer ejemplo, esto representa la tensión. La altura de este triángulo representa la tensión. Y esta base representa el amperaje. El amperaje. Bien, en este sistema que vieron sin tensión pero con mucha corriente, tendremos básicamente, tomando en cuenta lo anterior, que vendría siendo un triángulo más o menos así, con una base muy fuerte, representa el amperaje, y una muy pequeña altura que representa la tensión. Aquí dijimos que teníamos 300 aproximadamente milivolts, y acá teníamos aproximadamente 16 amperios. 16 amperios, llanos y redondos. Pero como vimos en el video, este triángulo de potencia representa amperaje, más no tensión. Es muy mínimo. ¿Y por qué pudimos encender? Porque pudimos encender más de 5, 6, hasta 12. Podríamos agregar incluso sin límite bombillitas resistivas de esas de medio watt. ¿Por qué? ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque aquí pasa algo muy curioso, que en ningún lado se lo van a explicar, ni en ninguna universidad. Lo van a escuchar solo aquí, en este video, tal vez por primera vez, de una forma sencilla y entendible para todos. Esta base representa el amperaje, la energía oscura del volumen que entra a través del conductor, de este conductor. Si ustedes miden el amperaje aquí, comparado con aquí, es distinto, pero no por la resistencia óhmica del conductor, sino porque el amperaje, cuando es un sistema que produce mayoritariamente amperios, el amperaje entra del volumen. El campo H está entrando desde afuera para adentro. Por eso es que cada bombilla se enciende sin dificultad y sin alterar en ninguna forma cada vez que se agrega una y una más en paralelo. Cosa que si ponemos en serie ese sistema no se encendería. ¿Por qué? No por la resistencia óhmica, sino porque la energía que está entrando del volumen
tiene que distribuirse en más superficie y encuentra una especie de ruptura en la simetría o en la continuidad de los spins que están entrando del volumen hacia el cable. Para el amperaje, el cable no representa una guía de un medio de transporte, sino el campo, el volumen alrededor es lo que transporta el amperaje. O sea, los amperios se transmiten alrededor del conductor, contrario a lo que sucede cuando hay tensión. El alambre o material conductor es el medio o la guía de onda donde se conduce la tensión o el campo E. Continuando con la explicación, vemos que esto se representa el amperaje total, mientras que hay poca tensión. Entonces, contrario a lo que sucede en un sistema de tensión, ahora vamos a hacer un esquema de cómo se estaría representada la tensión. Bien, en el otro caso que vieron, donde habían 16 voltios y 50 miliamperios, o sea, hay más tensión que corriente, el triángulo sería así, más o menos así, un poco más alargado, donde la punta del triángulo representa la tensión, que serían 16 voltios, contra la base, que sería en los amperios, que serían 50 miliamperios. 50 miliamperios. ¿Qué sucede en este sistema? Que no logró soportar ni siquiera una segunda bombilla en paralelo. Lo que sucede aquí es que el volumen total, este volumen total que representaba este transformador pequeño, con ese sistema pequeño, el volumen total, que es este triángulo, tiene poco amperaje, pero sí más voltaje. Al poner una bombilla, lo que sucede con este triángulo es que se va haciendo cada vez más pequeño. No es que se achate y crezca lo de aquí, sino que este triángulo se va haciendo cada vez más pequeño, porque para la tensión, las cargas representan un escape de voltaje, porque la tensión que sí recorre el cable o el campo E tiende a escapar o a disiparse en las cargas, o como bien sabemos, a dividirse. Entonces empieza a bajar, habiendo poco amperaje que lo sostenga. Cada vez hay menos tensión y este triángulo se vuelve cada vez más pequeñito conforme vamos agarrando más bombillas, hasta llegar a un pequeño triángulo tan pequeño que ya no es capaz de sostener más de 2 bombillas, porque es un sistema pequeño. Entonces acá este volumen cerrado, este pequeño volumen, no puede sostener más. Pero ¿por qué sí puede sostener este que tiene poca tensión y más amperaje? Pues sencillo, el amperaje sostiene todas esas cargas porque permite que la energía oscura que viene del exterior entre a cada una de las cargas de forma distribuida en el sistema, que no tiene tensión y que se mantiene en equilibrio. Cosa que si logramos mantener un sistema en equilibrio, en tensión y en corriente, podríamos lograr este efecto de añadir cargas sin que afecte la carga contigua o la carga siguiente. Entonces, eso es lo que ocurre como un primer video de esta explicación sencilla, para que todos la logren entender, de por qué en un sistema de corriente y un sistema con donde hay más tensión suceden cosas diferentes. Entonces está la incógnita: ¿qué es mejor, corriente o voltaje? Lo veremos una segunda parte en el próximo video.
Estén pendientes, denle like, compartan este video, muy importante. Bueno, saludos y hasta pronto. Free experiment.